¿Me escuchan? Sí, se escucha, Ángel. ¿Se puede ver la presentación? Sí. Ok, lo que hemos revisado la clase anterior principalmente es IPv6. Con esto terminamos el tema de la capa de red. Hemos visto que la IPv6 ha surgido principalmente en función de la necesidad de que se estaban acabando las direcciones IPv4, pero también para poder de alguna forma mejorar o optimizar algunas prestaciones de IPv4. IPv4 maneja 32 bits, lo que nos daría como 4 billones de direcciones. Sin embargo, no se usan los 4 billones por el classful que se ha definido, clases A, B y C. Lo máximo que se ha podido utilizar o se llega a utilizar son como 250 millones. En IPv6, que maneja 128 bits, tenemos esta cantidad de direcciones muy, muy grande, que se supone que alcanzaría para mucho tiempo y no habría problemas, como ha pasado con el IPv4. Las direcciones de IPv6 se manejan en 16 bytes, grupos de 8, de 2 bytes en 2 bytes, separados por 2 puntos. Estas direcciones se dividen en un prefijo y en una ID de la interfaz, de 64 bits en 64 bits. Aquí tenemos un ejemplo, donde obviamente la primera parte es todo lo que tiene que ver con el prefijo, y aquí lo que ya no se enumera son puros ceros, base 64. Existen direcciones, tal como manejábamos en IPv4, las públicas. Existen direcciones que se llaman Global Unique Address, direcciones globales, Unicast Address, perdón, direcciones globales. Estas son las que vendrían a representar como las públicas IPv4. Entonces, estas son las que se tienen que asignar y se ha definido un prefijo que va desde el 2000 al 13FFF, todas estas combinaciones posibles para manejar las redes globales. Entonces, no solamente tenemos 128 bits y 2 a la 128 como direcciones disponibles, sino que se han jerarquizado y las que se manejan como globales están solamente en este rango. Se puede utilizar dentro de los 64 bits del prefijo, se puede dividir en 48 bits, que vendría a ser el prefijo como de la red completa, y se pueden utilizar 16 bits para crear subredes. Entonces tenemos 65.535 subredes dentro de un prefijo que se podría manejar. Aquí tenemos algunas direcciones como una dirección global, por ejemplo. Las 2001 se utilizan para documentar, para hacer cursos, para enseñar. Normalmente no se asignan para ruteo. Tenemos la de CFE80, que equivaldrían a las direcciones 169 algo de IPv4. Tenemos la FF00 y hasta la 02, que vendría a ser multicast. Esta es una dirección que no está especificada, solamente aparecen los 4 puntos, por tanto no hay una dirección, pero si aparecen los 4 puntos con un 1, este es un loopback, vendría a ser parecido a la 127.001. Fíjense, claramente aparece un barra 128, por lo tanto es una dirección única. Aquí tenemos una dirección de ejemplo, en la cual aparecen los 8 grupos, 16 bytes, hexadecimal, separados por 2 puntos, en cuya dirección aparecen muchos ceros y se puede abreviar, como vemos aquí. Si se aparece 4 puntos, implica que tenemos ceros de por medio. ¿Cuántos grupos de ceros? Simplemente tenemos que contar cuántos nos restan de los 8 grupos. Se pueden también abreviar los ceros que están hacia la izquierda, como los menos significativos. Obviamente no se pueden abreviar los ceros que están hacia la derecha. Entonces, existen direcciones abreviadas. Vamos a ver, por ejemplo, en Wireshark. Vamos a ver aquí direcciones. Aquí tenemos dirección origen, fíjense. ¿A qué correspondría esta dirección origen? Esta que estoy mostrándoles. ¿Alguien me puede decir?
¿A qué corresponde esta dirección? ¿O esta otra? ¿A qué corresponde? Esa corresponde a un link local, Inge. Ok, vendría a ser algo parecido a un 169 algo. En IPv6 los link local se utilizan, no están ahí por respaldo, siempre se utilizan. Los routers utilizan los link local de las máquinas para conectarse. Así que independientemente de que puedan tener un global unicast address, manejan los link locals. Esta dirección, ¿a qué se referiría? Es un multicast. De la FF00 a la FF02 son multicast. Entonces ahí podemos ver, aquí por ejemplo, cuántos ceros están abreviados, cuántos grupos de ceros. Tres grupos de 0, Inge. Oye, ¿qué? Y en esta otra dirección, ¿cuántos grupos de ceros? Seis grupos de 0, Inge. Está bien, esa es la lógica para manejar direcciones. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo se asignan direcciones? Existen dos formas de hacerlo, con estado o sin estado, y dentro de sin estado existen dos formas de hacerlo. En la práctica hay tres maneras de asignar direcciones. La más simple es la sin estado, la Slack se llama así, sin estado, y esta tiene que ver con que el router envía mensajes de router advisement y router notification. ¿Se manda dónde está? No parece eso, pero son donde se proporciona toda la información de direccionamiento. Se le pasa el prefijo en la práctica. Se le pasa el prefijo. Los routers anuncian eso con RAs y nos mandan los prefijos. Y aquí podríamos fácilmente manejar nuestra propia dirección. Para esto se utiliza algo que se llama EUI64, Extended Unique Identifier, que vendría a ser que utilizamos la dirección MAC de la tarjeta de red para convertirla en una dirección IPv6. Pero también, bueno, esta es una primera forma de hacerlo y esto vendría a ser una manera estática de asignarnos direcciones. En realidad nosotros estamos generando nuestra propia dirección y que sería única, sería válida, pero no se utiliza tanto esta. Los sistemas operativos como Windows, por ejemplo, a partir de Windows Vista, ¿sí? Windows Vista, no utilizan esta forma. Antes lo hacían. Utilizan la DAT, que vendría a ser la randómica. Ellos generan randómicamente un número y utilizan mensajes DAT que vendría a verificar como duplicados, algo parecido al gratuitus ARP, y verifica que la que han generado no la tenga otro. Y como es randómico, normalmente no ocurre esto, entonces les permite obtener su dirección. Esta otra, que es sin estado, utiliza un servidor de HCP para algunas funciones. Aquí se mandan los routers advisements, que proporciona información principalmente no del prefijo como tal, sino de un servidor de HCP sin estado y que obtiene información a través de este servidor. Y la que es stateful depende totalmente de un servidor de HCP y no genera como la mitad de su información propiamente. Veamos aquí lo que está ocurriendo. Esto no es de HCP, para nada. Esto es simplemente ICMP. ¿Está bien? Una máquina cuando se enciende, y obviamente depende de IPv6, ya no depende de IPv4, envía mensajes ICMP solicitando RAs. Se manda un router solicitation o un network solicitation, vamos a ver eso en ICMP, y responde el router, el router que esté más cerca, con tres opciones. Puedes responder slacks, simplemente implica que es con el flag A, aquí, A de autónomos significaría que le está pasando el prefijo, y con el flag other y el flag, no recuerdo de memoria el M, es el M, no recuerdo de memoria, pero lo vamos a ver ahora. Esto es other, autónomos, y bueno, los manda con 100, y esto implica que la máquina tiene que
en base al prefijo que le esté mandando, tiene que generar su propia dirección, ya sea con EUI64 o ya sea con randómico. Si le pasa a stateless DHCP, va a pasar el flag A en 1 y el flag O en 1. Esto implica que la máquina va a recibir un prefijo, pero depende de un servidor DHCP para recibir lo demás. Y si le manda un DHCP stateful, significa que el flag A esté en 0, el M esté en 1, ahora el único caso donde M se pone 1, entonces el cliente tiene que solicitar al servidor DHCP que le esté enviando toda la información, incluyendo el prefijo. Veamos esta información. Ahí estaba tratando de capturar estos mensajes, justamente. ¿Se puede ver el Wireshark? Fíjense que aquí tenemos distintos mensajes. Neighbor solicitation, ¿no? Router solicitation. Este es el que nos interesa. ¿Cómo está mandando? ¿A quién está mandando la dirección? Fíjense el source. Esta máquina ya tiene una dirección IP. Sin embargo, está solicitando una dirección IP. ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien me puede explicar a qué se debe y qué tipo de dirección tenemos? ¿Qué tipo de dirección tiene? IPv6. Es IPv6, pero ¿qué tipo de dirección es? Empieza con F80. Un local linking. Exactamente, tiene un link local y les decía que en IPv6 se utilizan los link locals. Está utilizando su propia dirección para que le devuelvan el mensaje. Aquí no existe broadcast, ¿se acuerdan? Y está mandando en multicast a alguien que sea un router para que le dé información. Y va a recibir un router advisement. Vamos a ver eso, aquí está. Este vendría a ser el RA. ¿Está bien? El RA le está respondiendo. El RA tiene su propio link local. Todos los dispositivos que manejan IPv6 manejan un link local, todos. Vamos a ver cuál es el RA que le manda. Aquí tenemos ICMP. Veamos eso. Lo que nos interesa son los flags. Es managed. La M era de managed. Está mandando 1-1. Managed y other en 1. ¿Qué implica eso? ¿Qué le está diciendo el router? ¿Qué le estaría diciendo? Vamos, aquí tenemos la opción. ¿Qué le está diciendo? Que el router no tiene información y lo está despachando a un DHCP. Y un DHCP V6 tiene que darle la información. ¿Ok? Eso es lo que le están anunciando aquí. Aquí le manda información. Veamos estos que son interesantes. Quiero ver los flags. Este no tiene flags. Neighbor solicitation. Quiero ver el flag. Si podemos encontrar un flag A. Yo me acuerdo que revisando he encontrado para mostrarles justamente. Tengo, bueno, es 1-1, ¿no? Es el que le está mandando, nada que ver, este no nos sirve. Aquí, fíjense. Autonomous Address Configuration, flag A, ¿no? No lo puede marcar
porque esta máquina necesita de un DHCP, así que seguramente más arriba tenemos un DHCP. Vamos a ver. Le ha mandado el M1, entonces aquí está el DHCP. El DHCP ya no funciona como la versión 4, donde poníamos un discover, un author, un request, un ACK. Aquí no funciona de esa manera. El ICMP hace el papel importante y el DHCP asigna cosas. Fíjense aquí, no vamos a entrar en este detalle, pero él está trabajando directamente con la información. Es totalmente diferente a la IPv4. ¿Está bien? Entonces, las direcciones, es lo que quiero que se destaque, siempre son los link local, hasta que no se le asigne una dirección. Esta máquina no ha obtenido una dirección IPv6. Estas son IPv4, ¿no? Esta máquina no ha obtenido. Lo que he intentado desde mi máquina es buscar si había un servidor o alguien que me dé una dirección IPv6. Entonces ha mandado los RS, ha recibido los RAs, como hemos podido ver, y en los RAs me ha dicho que el manage, el flag M, estaba en 1. Por lo tanto, dependía de un DHCP. Y el DHCP 6 no me ha asignado dirección, porque seguramente el servidor como tal no está funcionando. O sea, no hay un servidor DHCP que esté funcionando. Todos son solicitudes, fíjense. Solicitudes, solicitudes, solicitudes. Pero no hay una asignación. Y es por eso que me ha asignado IPv4, directamente. Y con IPv4 he podido trabajar. Aquí me muestra cierta información. Information request, dice. Y aquí, solicit. O sea, las opciones son solicitar y requerimiento de información. Pero no hay una respuesta de DHCP. Para nada. Entonces, por eso no he obtenido una dirección diferente a mi link local. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Perdón. Entonces, sería interesante que hubiésemos capturado esto. He buscado en internet capturas ICMP y, bueno, no, las que he encontrado, no me acuerdo haber revisado ayer. ¿Dónde está? No, los he borrado. No me servían porque no me daba la información que yo quería. Solamente eran Network Solicitation, estas otras. Y esas no me muestran nada. Y entonces lo que he hecho es capturar la mía propia y he logrado un RA y un RS. Eso es lo que me interesaba mostrarles. Estos Network Solicitations no lo sabían. Y estos son para ver quiénes son sus vecinos. Es otra funcionalidad de ICMP que no vamos a revisarla ahora. Ok, entonces de esa forma se obtiene dirección, ya sea estática, ya sea, sin estado con DHCP o dependiente del DHCP. Y eso depende de esos 3 flags que hemos visto. ¿Cómo funciona el EUI64? Si bien ya no se utiliza en Windows, el sistema operativo que más utilizamos, deberíamos saber mínimamente cómo funciona. Y para hacerlo, es fácil. Aquí tenemos los 48 bits de la dirección MAC de nuestra tarjeta de red. Entonces se agarran los 24 primeros bits que le corresponde al fabricante, los 24 bits de la tarjeta de red, y al centro se inserta FF y FE. En bits tendríamos por unos, y aquí tendríamos el último 0. Eso es lo que se inserta. Además o sea, con eso tendríamos, fíjense, 48 bits más 16, 64. Y con 64 tenemos suficiente para tener una dirección, porque los otros 64 lo podemos rellenar con ceros. Pero también tenemos que volcar el penúltimo bit, o el bit 7 del primer byte. Esa es la forma en la cual se genera una dirección sin estado, propia EUI64. Entonces podríamos generar, había alguna vez una pregunta de examen que les daba una dirección MAC de la tarjeta de red y les decía que me generen cuál vendría a ser su dirección IPv6. No es complicado hacerlo. Esto sería un base 64, obviamente, con puros ceros al final. Aquí tenemos una asignación que le han dado. Aquí ya, esto no es mía, o sea, no he podido generar esto. Fíjense que su link local está, como les he mostrado, el F80. Funciona. Y aparte tiene una dirección global, unicast. Una dirección pública, asignada. Pero esta está autogenerada. Si vemos aquí, a esta le han pasado el prefijo. Este es el prefijo que tiene que pasar con el RA, el router. Entonces el router le pasa, es lo que no he podido capturar porque no tengo un flag A, les he mostrado.
Entonces, le pasa el router el prefijo y la máquina ha generado con EUI64 la parte que le falta. ¿Qué ocurre si es que no genera EUI64? Entonces, le va a pasar el prefijo al router y todo esto va a ser randómico. Entonces, para que funcione, la máquina tiene que pasar mensajes DAT, se llaman así, de duplicados. Si nadie les responde, es lo mismo que un ARP gratuitus. Si nadie les responde, significa que su IP no es duplicado y puede usarlo. Son las dos formas de manejar sin estado. Su gateway por defecto, fíjense, es un link local. Y este gateway es un router. Los link locals en IPv6 funcionan más que los global. Todo el trabajo que se hace normalmente se hace a nivel de link local. El router maneja sus direcciones link local, las máquinas manejan sus direcciones link local para intercambiar información punto a punto. Y los GUAs, las direcciones globales, vendrían a ser para que todo el mundo los vea. ¿Está bien? La cabecera IPv6, como hemos visto en la clase anterior, es más pequeña que la cabecera IPv4. Tiene menos elementos, aunque es más grande en tamaño, tiene 40 bytes. La de IPv4 tenía 20. Pero ¿por qué es más grande? Obviamente porque las direcciones fuente y origen tienen 128 bits y eso ha hecho que crezca la cabecera. Pero se reducen los elementos como tal. Se ha descartado muchos elementos, aquí se puede ver la comparación, se ha descartado muchos elementos, no porque no tengan una función específica dentro de la cabecera, sino que puede ser una función adicional, opcional y no genérica. Entonces se ha dejado en la cabecera base todo lo que funciona para todos. Y la fragmentación, por ejemplo, que es esta segunda fila, se la ha dejado como una cabecera adicional. El campo protocolo, que nos apuntaba antes a la siguiente cabecera, aquí se llama next header, el nombre correcto. El campo time to leap, que nos daba número de saltos, aquí se llama límite de saltos, el nombre correcto. Entonces se ha hecho muchos arreglos, ajustes en relación a esto. ¿Cómo funcionan las cabeceras extendidas? Implica que IPv6 puede tener algo que se llama como daisy chain, como enlaces, como listas enlazadas. Una cabecera llama a la otra, esa cabecera llama a la otra, esa cabecera llama a la otra. Cada cabecera adicional tiene un campo llamado next header. Cada cabecera. Y el último tiene que manejar el protocolo como tal. Entonces podemos ver que existen muchas cabeceras adicionales. Saltos, routing, fragmentación, autenticación, cifrado. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la base, cabecera base, la azul. Y la naranja vendría a ser la del protocolo. Podría ser simple, no tiene ninguna cabecera adicional y está apuntando al protocolo. Entonces, el campo next header va a decir TCP. Esto es como IPv4, el campo protocolo decía TCP y teníamos la cabecera TCP luego. Esa es la idea. Pero podríamos tener en el next header routing y en el routing en su next header TCP. O podríamos tener en el next header routing en su next header de routing destination, en el next header de destination TCP. Y así podemos manejar un montón de cabeceras adicionales. Esto, como diseño, es bastante práctico porque nos permitiría tener cualquier funcionalidad adicional que se cree, tecnológicamente hablando, en un tiempo futuro, se puede incrementar sin afectar el diseño de IPv6. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, tengo una duda con respecto a de lo que tenemos que aumentar en lo que es IPv6 para obtener una subred única. En el ejemplo que mostró en el libro, no lo hacen lo que es respecto a la mitad, porque bueno, usted dijo de que se tenía que hacer en la mitad, ¿verdad? O se puede hacer así dinámicamente, esa parte no me quedó clara. Esto. Exacto, eso. Ya. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo funciona el EUI64? El equipo va a mandar un router solicitation, un RS. El router va a devolver un RA. Hemos visto eso, les he mostrado. Aquí aparecen router solicitation, aquí está mandando un RS, ¿no? El protocolo o el tipo 133, y en algún momento va a recibir un router advisement, un RA. Veamos más abajo. Solicitation, advisement, aquí está. Es un RA, un 134.
En el RA tiene que responderle, tiene 3 posibilidades de respuesta. Si es sin estado, el flag A está en 1 y el flag O y M están en 0. Si es con estado y DHCP, perdón, sin estado y con DHCP, el flag A está en 1 y el flag O está en 1. Pero si es un stateful, significa que depende de un DHCP, el flag M va a estar en 1. ¿Está bien? Eso es lo importante. Aquí hay un error, ¿no? El flag A está... bueno, el flag A está bien en 0. El other tiene que estar en 1 y el M tiene que estar en 1. Aquí le falta el other. El flag A se pone en 0, significa que no es autónomo. Es other y M. M, lo importante. ¿Qué implica? Que necesita DHCP. Entonces, aquí le está diciendo justamente eso. El M y el other están en 1. Significa que aquí existe un servidor DHCP. El router no le va a dar un prefijo. Si hubiésemos tenido el flag A, nos hubiesen pasado en la información un prefijo. Vamos a suponer que nos han pasado un prefijo. ¿Está bien? Entonces, nos pasan el prefijo y nosotros necesitamos generar la dirección. El prefijo que nos ha pasado está marcado en verde, los primeros 64 bits. Y nosotros necesitamos generar los siguientes 64 bits. Para generar los siguientes 64 bits tenemos 2 opciones. Una que es randómica, la que usa Windows ahora. Y la otra es el EUI64. Para hacerlo, necesitamos 64 bits. Agarramos los 48 bits de la tarjeta de red. Al centro de los 24 introducimos 16 bits. Con eso tenemos 64. ¿Qué bits, qué bytes introducimos? FF, FE. Y al principio del primer byte, el séptimo bit, lo volteamos. Si es un 0 se vuelve 1, si es un 1 se vuelve 0. Y tenemos generado nuestra dirección EUI64, que son los 64 bits que nos faltaban. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde está? FC. Aquí no está volteado ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de Cisco. Aquí debería decir FE, esta primera, si queremos representar esta. ¿Está bien? Aquí está apareciendo como FC. No está volteado. Es esto. Entonces, de esa forma se genera la dirección IPv6 propia, autogenerada, sin estado. Para que Windows pueda producir randómicamente su propia dirección, igual necesita prefijo. Porque lo máximo que Windows genera es esta parte. Esta no. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. ¿Qué más? A mí me genera una duda todavía y me está diciendo que el prefijo lo está dando la red, ¿verdad? El router. Es router, ajá. Y ahí el FC, bueno, el resto, ¿quién lo está dando en realidad? Se está generando Cuando me aleatoriamente. manda flag A igual a 1, en el mensaje RA me manda flag A1, también me manda el prefijo. Es lo que no he podido capturar. Me manda esta parte verde. Entonces, la máquina tiene que generar esta parte que está en naranja. Una forma EUI64, como acabo de mostrarles. La otra forma, randómica. En la randómica ya no existiría lo que es el FF y FE. No, nada. Se generaría un número randómico totalmente. Podría ser 00001. Podría ser. O sea, solamente poner aquí 4 puntos, 1, barra 128. Podría funcionar. Pero seguramente ese puede tener duplicado. Entonces es mejor generar un número randómico de 64 bits. Es muy difícil en una red que tengamos un duplicado. Pero por seguridad se manda mensajes DAT, se llama. Duplicate Address. Es buscar duplicados. Es como el ARP gratuitos. Manda su propio IP, ¿se acuerdan? Y le dice, si alguien les responde diciendo yo tengo este IP, tiene que cambiarlo. Si nadie les responde, significa que no hay duplicado y puede usarlo. Ok, entiendo. En este caso, digamos, el router nos envía cuántos bits en realidad de prefijo. 64. Y tendría que generar otros 64. Los otros 64. Nos manda lo que es el prefijo. Aquí arriba la dirección está dividida en 2. Aquí.
Nos manda lo que está en verde. Necesitamos generar lo que está en este café. Con eso el prefijo significa es nuestra red. Nos está mandando como las primeras direcciones de nuestra red. Si fuese un IPv4 clase C, nos manda los 3 primeros octetos. Y nosotros necesitamos generar el último octeto, suponiendo que fuese una IPv4. Esa es la idea. Ya, y una consultita más. ¿En qué caso se utilizaría el EUI? ¿O cuál en realidad Depende del sistema operativo. O sea, como te digo, Windows XP hasta Windows, creo que hasta Vista, se utilizaba el EUI 64. Y a partir del Vista para adelante, 7 para adelante, ya se utiliza randómico. En macOS no he encontrado qué tipo de generación realiza, pero de Windows sí, está claro. Pero si no utiliza randómico, va a utilizar EUI 64. O sea, no hay otra opción, son las dos únicas opciones. O es randómico o es EUI 64. En realidad podríamos decir que Mac utiliza EUI. Y no sé, o sea, tendría que... Lo malo es que no puedo probarlo. Ayer he intentado, como les decía, hacer esa captura y pensé que me podía mandar, que podía generar mi mensaje, pero me ha generado de que tengo DHCP y el DHCP, como se han fijado, no ha respondido. Entonces no me ha generado un número. Entonces no puedo decir que esta mi Mac ha funcionado. Sería interesante tener esa captura, ¿no? Y poder mostrarla. No la tengo. Por eso estoy mostrando lo que tengo y les estoy diciendo lo que conozco. ¿Qué más? Entiendo. Inge, una preguntita más. Bueno, ¿cómo generaría la petición en realidad? ¿O forzaría una petición a algún servidor de HCP IPv6? Ya, lo primero que se hace es el RS, perdón, aquí está marcado. El Router Solicitation. Siempre la máquina hace esto. Y recibe un Router Advisement, un RA. Y dependiendo de lo que le manden estos flags, va a utilizar o no servidor de HCP. Y el servidor de HCP tiene otra, como se han fijado aquí, tiene un solicit. Está solicitando, pero el de HCP no le ha respondido. No hay un servicio de HCPv6. Ya no funciona Discover Offer Request ACK. No funciona ya eso. Sí, entiendo. Lo que pasa es que me refiero a como el sistema operativo, digamos, cuando usted hace una conexión, ¿en realidad buscaría la conexión o cómo generaría en realidad para encontrar? Ya. La máquina lo primero que hace es generar su propio link local. Tiene su link local, F80. Y por la cantidad de bits que tiene, porque con un F80 se puede generar 180, 128 bits, en realidad tendríamos únicamente aquí 16 bits que estamos poniendo F80 y lo demás, 128 menos 16, podríamos generar randómicamente. Entonces, obviamente no va a haber, dentro de esa red, no va a haber duplicados. Con esa dirección, hace el RA. Busca que un router les responda qué tipo de configuración tiene la red. Si tiene DHCP, si no tiene DHCP, si tiene que generar propiamente su dirección, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que buscar. Y en función de lo que el router les responda, busca un servidor de DHCP y pide la dirección o se genera su propia dirección. Esa es la idea. En realidad no se lo brinda el mismo router, sino la máquina vuelve a mandar un aviso. El router manda un RA y en función del RA, la máquina tiene que hacer algo más. Obviamente buscar un DHCP si le manda M igual a 1. Ya, exacto. Es que hay algunos routers que tienen por defecto habilitado el DHCP, ¿no? Entonces Sí, a veces brindan direcciones. A eso exactamente. O sea, pero el router inicialmente va a recibir un RS y va a responder un RA. Siempre. Es lo primero que ocurre. Y en función de eso, luego el DHCP empezará a funcionar. Pero podría ser tanto un router como un servidor de HCP dedicado. Obviamente. Ya, perfecto. O sea, el router en realidad haría la función, si no tiene el DHCP activado, enviaría directamente al servidor más cercano de DHCP. Sí, o mandaría el prefijo para que la máquina se genere su propio número aleatorio o EUI. Ya le entiendo. En realidad solamente serviría del todo el prefijo para que la máquina pueda generar o no el Exactamente. propio, que vendría a ser su Su propia dirección de red.
Su propia dirección de interfaz, perdón. Porque ya la de red la tendría. Ya, esta dirección de interfaz podríamos decir que es la dirección de host Sí, dentro de la red, sí, igual que en IPv4, digamos. exactamente. Es la parte del host. Es la que no está enmascarada. Ya. Y en realidad la red enmascara nada más la parte del host, digamos. Sí, Sería como un NAT dentro ya directamente en el protocolo, pero vendría a ser más como un ARP, una combinación de ARP y de HCP. Ya tiene una dirección link local. O sea, esta no deja de funcionar. Siempre funciona. Aun cuando tenga IPv6 global, claro, sigue usando la link local. Esa es la forma de conectarse directamente. El global le sirve para conectarse hacia afuera o desde afuera. Internamente siempre va a usar el link local, siempre. claro, internamente, pero externamente va a utilizar el de la red, El por global, tanto el global. el global. Es por eso que estamos generando el global. O sea, todo el EWI 64 randómico de HCP es para generar el global. El link local ya lo tiene generado automáticamente. ¿Está bien? Perdón, lo último no entendí. El link local ya El tiene link que... local lo genera automáticamente. Eso no tiene que solicitar a nadie. Eso es randómico. El FE80. Es como en la máquina que ustedes hacen un route print, van a ver un 169. También fíjense ahí el FE80. Ese es su link local. Y es automático. Tal como el 169. El 169 no se repite. Es randómico también. Claro, esto se inicia cuando encendemos el dispositivo, la NIC, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Nada más que IPv6, a diferencia de IPv4, ya tiene dirección. Y esta dirección es válida. La FE80 ya funciona a nivel local. Es por eso que se comunica con el router para obtener una dirección que le permita salir más afuera. Pero ya tiene dirección, ya está funcionando. IPv4 no está funcionando. IPv4, cuando tiene la 169, solo se queda sola. No se puede comunicar con nadie. Mientras que IPv6 con la FE80 se comunica localmente con todos. Esa es la gran diferencia. ¿Con todos dentro de la red? Exactamente. Sin Ya, saltar el router. Sin saltar un router. entiendo. Una consultita más. ¿El F80 es algo que siempre va a estar para cualquier tipo de computadora o máquina? Sí, eso es aquí está, su link local. Siempre va a estar. Hagan ustedes un route print y se van a fijar que la F80 se genera. Y vuelvan a entrar otro día y anoten y se van a dar cuenta que genera otra. Pero siempre va a ser F80. Exactamente. Su link local siempre es F80. El resto es lo que varía. Sí. Mm, ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, ya saben, mañana 9:45